Así que hoy vamos a culminar este estudio si Dios quiere, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso como lo habíamos visto ¿cómo se llama? En la última clase, ¿cierto? Sobre la oración. Y habíamos quedado en el análisis de los beneficios de la oración según Lucas 18. Nos encontramos, ¿cierto?, que habla de que hay intervención divina en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo habla de que y cuanto más Dios, aunque sea longámine, ¿cierto?, hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día. Entonces, uno de los beneficios de la oración es la intervención divina. Ya hemos hablado, ¿cierto?, arduamente de que esta intervención, obviamente, es según la voluntad de Dios. Pero hay una intervención divina. ¿Cómo se llama? En la paz de Dios, ¿cómo se llama? Lo vimos en Filipenses 4, del 6 al 7. Hay una recompensa de Dios, Mateo 6, 6. Una fortaleza, Salmo 138, 3. Una revelación de Dios, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que están ocultas, ¿cierto?, que tu corazón no sabe. Y activa lo que Dios tiene para nosotros. Esos serían beneficios de la oración y hasta ahí quedamos en la semana pasada. Vamos a ver acá. ¿Cómo orar? ¿Ya? Y esto es algo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Primero, ¿cierto?, el Señor Jesucristo habla, ¿cierto?, ¿cómo se llama? En Mateo 6, dice, cuando tú vayas a orar, ¿cierto?, entra en lo secreto y no seas como los hipócritas que oran en las plazas y en público para ser vistos. Y ojo de que aquí, el problema no es orar en público, no es orar largo, ¿ya? No es orar rimbombante. Ese no es, ¿cierto?, el problema en sí mismo. Por ejemplo, hay gente que ora muy simple, dice, Señor, que tú estés con nosotros hoy día, amén. Y hay gente que dice, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amado, Señor, tú eres santo, que hoy esté tu presencia en medio de nosotros, Señor, y que tú abras nuestro corazón. Entonces, eso tiene que ver con la relación personal que tiene cada uno y con nuestro carácter, ¿cierto? Bueno, más que con nuestro carácter, quizás con nuestra personalidad. Pero ese no es el problema que habla, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, sino que el problema es cuando Él dice que lo hacen para ser vistos. Entonces no es el problema el orar en público, el orar cuando hay un culto, etcétera, etcétera, sino es la motivación. Amén. Entonces, por eso que Jesús cuando dice, mas tú, en lo secreto, ora a tu Padre en lo secreto, o sea, no con esta intención de ser visto, que no quiere decir de que no tengas que orar en público. Muchas veces nos toca orar en público, como hoy, por ejemplo, ¿cierto? Sino que el tema es para ser visto y esto podría ser incluso, aplicable para todas las cosas que hacemos en el servicio a Dios, ¿cierto? Si yo hago algo para ser visto, ya estoy con un corazón que no es recto delante de Dios, o que no es perfecto delante de Dios, ¿ya? Por eso que el Señor Jesucristo también habla de esto en dar, limosna, por ejemplo, ¿cierto? Que tu mano izquierda, que no sepa lo que hace tu derecha, incluso lo habla con el ayuno también. Entonces, cuando habla en el interior, en lo secreto, y cuando dice tu Padre que ve en lo secreto, habla una relación desde lo más interno de nosotros, del espíritu. Porque acuérdense de que Dios habita en nuestro espíritu. Acuérdense que es cierto, las Escrituras dicen de que el hombre natural no puede discernir las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Eso nos muestra de que es en el nuevo nacimiento, esta nueva criatura que es llamada por la Biblia espíritu también, ¿cierto? Es el que conoce a Dios, el que tiene contacto con Dios y el que puede discernir las cosas de Dios. Por lo tanto, la relación con Dios nace desde adentro, desde lo más interno del hombre. ¿Ya? Pero para que parta de adentro, como ya vimos en algunos de los requisitos para orar, tenemos que ser completamente sinceros. Y no solamente ser completamente sinceros, sino estar dispuesto a que Dios nos confronte, a que Dios nos sincere. Porque yo puedo ser muy sincero cuando creo que soy perfecto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando Dios me confronta por medio de la palabra, por medio de el discipulado, ¿cierto? Y empieza a confrontarme de que hay cosas que yo tengo que cambiar. Entonces ahí muchas veces se me acaba la sinceridad porque no las quiero reconocer.
Entonces tiene que haber una disposición al reconocimiento, una disposición al crecimiento. ¿Amén? Entonces, ¿cómo orar? Primero desde el interior, desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, la oración no es un rito. No que pucha, tengo que orar todos los días a las 7 de la mañana o a las 6 o a las 5 de la tarde. Tengo que orar, como dijo el hermano, que por lo menos la Biblia dice que tengo que orar una vez al día. Lo tengo que hacer y entonces caigo en algo religioso. No es un rito porque es una oración interna, o sea, una relación, como ya hemos hablado. Es una forma de relacionarnos con Dios interna y para eso es apertura total a Dios y esa apertura total habla de sumisión total. Yo me abro totalmente a ti. Ahora, ojo, de que en las Escrituras dice de que ¿quién conoce lo interior del hombre sino el espíritu del hombre? Cuando yo ando en el espíritu, entonces realmente Dios me puede dar luz de lo que realmente soy. Ahí es donde Dios me da revelación de lo que realmente soy. Me da conciencia de pecado, justicia y juicio. ¿Ya? Vamos a abrir Mateo 6 para que veamos los detalles que nos muestra este pasaje con respecto a cómo orar. Mateo 6 dice: Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. A tu Padre que ve en secreto te recompensará el público. No es que lo hagas esperando una recompensa en público. Tampoco es literal que te encierres, aunque sí creo que hay que tener una oración donde yo me pueda apartar para estar con Dios. Ojo, un ejemplo más grande es, cierto, el Señor Jesucristo. Muchas veces, cuando Él tenía algún tiempo dentro de todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Dentro de todo lo que tenía que hacer, apenas Él tenía tiempo, incluso en desmedro de su sueño y su descanso, se apartaba de sus discípulos incluso, y se apartaba a orar. Entonces nosotros también tenemos que tener ese espacio donde nos apartemos a orar. Pero no saco nada con apartarme a orar si no tengo una relación desde el interior, desde el espíritu, andando en el espíritu con una abierta disposición a conocer mi carne y confrontarla y tomarla como un enemigo y no como un aliado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros tomamos a nuestra naturaleza carnal como un aliado, incluso para conseguir cosas, o creemos que podemos conseguir cosas en el reino de Dios. Amén. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de apartarnos en el sentido que es una relación interna. ¿Cómo orar? Desde lo secreto. ¿Ya? Vamos a ver los versículos 7 y 8 de Mateo 6. Dice: Y orando, no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y esto es sumamente importante porque este punto no se puede dar si no se da el primero, y creo que nada en la Biblia, ni aun el orden de las cosas que se mencionan, es coincidencia. Si yo no tengo una relación estrecha con Dios, ¿cierto?, donde independientemente en qué etapa del desarrollo de mi relación con Dios estoy, pero tengo una relación donde estoy humillado, estoy con una disposición al cambio, ¿cierto?, real, genuina, ¿cierto?, empiezo a ver, ¿cierto?, de que realmente Dios es mi Padre y sabe mi necesidad. En el Salmo 139 dice: he aquí, antes que yo diga la palabra, he aquí, tú ya la sabes toda. Entonces, miren, hermanos, incluso cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo habla, ¿cierto?, de que vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, comparándolo con la respuesta de la oración de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, mi hijo, hay muchas veces que yo sé que quiere. ¿Por qué? Porque soy su papá, estoy pendiente de su necesidad. Ejemplo, si ya, es la hora para comer, yo sé que probablemente tenga hambre. O si yo sé de que no ha ido las veces que siempre va al baño y ya es la hora, probablemente cuando venga me va a pedir ir al baño, por ejemplo. O, con tan solo verlo, por ejemplo, sé muchas veces si es que tiene frío, si es que tiene calor, si es que está con dolor, si es que está triste, si es que está con miedo, si se asustó, etcétera, etcétera. Entonces, antes que Él venga, yo siendo un ser humano, pecador, ¿cierto?, con límites, ¿cierto?, yo ya sé qué es lo que quiere, pero no por eso no lo dejo hablar.
Entonces él me dice, papi, tengo frío, papi, quiero ir al baño, papi, tengo hambre. ¿Amén? Entonces, ¿cuánto más Dios, que es omnipresente, pero, pero no solamente por su omnisciencia y por su omnipresencia, sino por la aplicación de su paternidad voluntariamente hacia nosotros, ratificada, pactada en la sangre del Señor Jesucristo? Su paternidad es lo que nos da confianza, porque a Él le ha placido daros el reino. Cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, o sea, porque Dios ha querido tomarlos como hijos y ser vuestro Padre, y darles el reino, como hijos que heredan el reino del Padre, porque es de ellos. Entonces, vemos, ¿cierto?, de que dentro de esa confianza, entonces mi oración es sencilla. Es sin rodeos. Es como si yo esperara, ¿cómo se llama? Que mi hijo venga, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Y me diga, oh, excelentísimo padre, tú que eres el más grande de todos los hombres de la vecindad, porque eres el más guapo y el más aquí, quiero pedirte que en tu benevolencia y en tu beneplácito me puedas dar un pan. ¿Cierto? Yo digo, hijo, ¿para qué me dices eso? ¿Cierto? Entonces, tiene que nacer cuando tenemos una relación interna, nuestra oración es sencilla. No quiere decir, ¿cierto?, que tengo que orar y decirle, Señor, dame trabajo. No, porque también es una relación de respeto. Señor Todopoderoso, yo te pido, Señor, tú que tienes el poder de hacer todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que me abras la puerta para un trabajo. Tú sabes cuál es mi necesidad, Señor. Sabes lo que estamos pasando, Padre. Señor, tú que anteriormente has abierto puertas. Entonces, porque es una conversación con Dios. Es una relación con el Dios Todopoderoso, que es mi Padre, pero sigue siendo el Dios Todopoderoso, mi Salvador y mi Redentor. Amén. Entonces, quiero que no vean esto como qué palabras tengo que usar y qué palabras no tengo que usar, porque tiene que nacer de una relación que nos da la confianza que Dios es nuestro Padre, que Él sabe nuestra necesidad. Por eso, Jesús dice, no seáis como los gentiles que creen que por su parlería serán oídos. Y muchas veces nosotros creemos que por nuestra forma de orar vamos a ser oídos. Mientras más títulos le ponga a Dios cuando oro, mientras más pomposo sea lo que oro, por eso voy a ser oído. Y no voy a ser oído por eso. Voy a ser oído porque el Padre le ha placido ser mi Padre. Y no es solamente una decisión, sino una acción que tomó al hacerse hombre, entregar a su Hijo en la cruz, crucificarlo, que cargara nuestras iniquidades, resucitarlo, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y ser hechos hijos. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos encontramos de que el amor de Dios es el que nos da esa confianza. Entonces, no es que alguien, no sé, pues si veo que alguien dice, oh Señor Todopoderoso, te pido, no, está mal, porque no, sino que está hablando de que yo por esas cosas creo que voy a ser oído. Por ejemplo, también está de moda, muchas veces, todo lo contrario. Porque hay gente que dice, hoy estos que oran, ¿cierto? Como los que dicen, oh, Señor omnipotente. Entonces, se van al otro extremo. Y son muy, ¿cómo decimos? Livianos y muchas veces hasta irrespetuosos con Dios, ¿cierto? Dice, Señor, pues, danos de comer. Ya, pues, Señor, ¿hasta cuándo? Ya no tenemos comida. Danos de comer. Es que Él es nuestro amigo, Él es cercano. Entonces, tampoco es así. Entonces, creen que por esa falsa sencillez también van a ser oídos. Entonces, no es que voy a ser oído por cómo oro. Yo soy oído por causa de que el mismo Dios derramó la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Porque Él quiere oírnos. Entonces, por eso dice, no seáis como los gentiles que creen que por su parlería serán oídos. Entonces, nuestra oración tiene que ser sencilla, en confianza con Dios, confiando en el favor de Dios inmerecido, que nuestro Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Si nosotros tenemos la capacidad muchas veces de ver las necesidades de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Amén. Vamos a seguir leyendo los versículos del 9 al 15, del mismo Mateo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, la gente muchas veces que está herida, ¿cierto?, por una mala experiencia en la iglesia, ¿cierto? Hace unos días atrás estaba orando, ¿cierto? Y podía darme cuenta, ¿cierto?, que Dios me estaba diciendo de que muchas veces, miren, muchas veces hay gente que pasa, por ejemplo, por una congregación con un mal pastor que abusa de esa persona, ¿cierto? Ya sea en el área financiera, en el área que lo manipula. Entonces, esa persona llega a ser una persona muchas veces con un corazón sincero hacia Dios, ¿cierto? Entonces, cuando viene la desilusión de un líder, ya sea un pastor principalmente, ¿cierto? Viene la desilusión de un líder, entonces tengo una aversión a todo lo que logré ser, incluso en Cristo Jesús. Viene un rechazo a todo lo que logré ser por causa de la desilusión. Ejemplo, si yo era bueno para orar, si yo tenía confianza en Dios para orar, si yo era una de las personas que daba testimonio sin miramientos, ¿cierto? Yo era una persona valiente para dar, ¿cierto?, el testimonio con cualquier persona, etcétera, etcétera. Pero todo eso bonito que viví con Dios, de repente por causa de un mal líder de la iglesia vino una desilusión tan grande que muchas veces esa desilusión y esa herida hace que yo aborrezca lo que llegué a ser bajo esa cobertura, por ejemplo. Entonces después, quizás yo sigo en los caminos de Dios, pero aborrezco a todas las personas que son como quizás algún día yo fui. Me proyecto. ¿Por qué? Porque aborrezco lo que llegué a ser por causa de la manipulación. Y muchas veces no llegué a hacer eso por el que me manipulaba, sino porque realmente mi corazón era sincero para Dios. Y yo lo he visto. Entonces, después de ser una persona valiente para dar testimonio, hablando de Dios abiertamente, sin tapujos, ¿cierto? Tanto con las personas del mundo como con los cristianos, bueno para orar, bueno para, etcétera, etcétera, después me vuelvo una persona que ataca esa condición. Hoy los religiosos hablan con el mundo, ¿cierto?, de Dios abiertamente, todo lo demás son una vergüenza, ya que nos avergüenza, y hablan mucho en lengua, no, yo ya no hablo lengua, y prácticamente con los mundanos son unos mundanos más, y son personas tan buena onda que creen que con su buena onda traen a la gente a Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos traer a nadie a Cristo si no le predicamos el Evangelio. Dios ha querido que por la locura de la predicación salvar a la gente, ¿ya? Entonces nosotros no podemos convertir a nadie si no le predicamos el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender de que muchas veces es tanta esa herida que hay una aversión hacia esa proyección, y muchas veces gente que había alcanzado a tener esta relación con Dios íntima, con Dios, de orar sencillo, de confianza, ha tenido una herida en la iglesia que ha buscado una aversión, o ahora tiene una aversión hacia esto que realmente es una proyección de lo que algún día fue por causa de el enojo o el resentimiento que quizás está escondido hacia lo que vivió. Porque una herida muchas veces, hermano, y lo digo por experiencia, cuando uno pasa por una mala cobertura, que es cierto, ejerce algún nivel de control, de abuso, y cuando es muy profundo, ¿cierto?, uno pierde años de su juventud, años de su vida, ¿cierto? Uno pierde, oportunidades. Yo, por ejemplo, personalmente, por causa de una, manipulación de años, podría haber tenido mi casa propia mucho antes, ¿ya? Entonces, podría haber tenido otro trabajo, por ejemplo. Podría haber estudiado antes. Entonces uno pierde cosas que ya no puedes volver, ¿cierto?, a recuperar. Pero si no entiendes que en todo eso Dios tiene un propósito y se sana esa herida, porque
puedes darte cuenta de que siempre lo que Dios te va a dar va a ser mejor de lo que el diablo te quiso quitar. ¿Cierto? Si no se logra sanar el corazón, siempre vamos a vivir resentidos. ¿Amén? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué es importante de esta oración que hace, cierto, el Señor Jesucristo cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, cierto, a nosotros tu reino? Primero, cuando el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos muestra tres cosas que son importantes. Primero, dice, Padre nuestro, habla de que la base de nuestra relación con Dios es la paternidad de Dios. Y eso es sumamente importante. Y aunque Dios es un padre individual en el sentido de que está pendiente de nuestra necesidad individual, por ejemplo, yo ahora tengo dos hijos. Un hijo que tiene 3 años y medio y una niña que tiene 3 meses, ¿cierto? Yo tengo una relación personal con mi hijo, porque él es un individuo diferente a su ¿cómo se llama? Hermanita. Entonces, y tengo o estoy construyendo una relación personal y única con mi hija que tiene 3 meses, ¿cierto? O sea, comenzándose. Entonces, independientemente que las personalidades de cada uno y el carácter son y van a ser distintos, pero ambos son mis hijos y yo soy padre de ambos. Por lo tanto, todo lo que yo haga como papá, lo que yo soy, va a ser llevado a la colectividad de la familia. Tanto las cosas buenas que haga como los errores los van a afectar. Entonces, por eso que Jesús dice Padre nuestro, porque no nos tenemos que olvidar de que es Padre nuestro, no somos únicos en el mundo, no somos el ombligo de Dios, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el sentido de que muchas veces creemos de que somos lo único que tiene Dios, ¿cierto? Somos lo más importante y no hay nadie más importante que nosotros y Dios me tiene que oír a mí. Hay entre comillas, una colectividad, una hermandad. Por eso que en Primera de Juan nos encontramos con pasajes que dice, por ejemplo, el que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Dios. Porque es nuestro Padre. Por eso si ustedes prestan ¿cómo se llama? Atención, la oración que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos es en plural. No es Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra, dame mi pan que necesito de cada día, sino que Él habla de algo plural, porque muestra, cierto, de que nos muestra la intención del Espíritu Santo de que todos seamos uno, que no quiere decir de que no tiene que orar individualmente. Jesús oró individualmente, dijo, Padre mío, cierto, te pido que guardes a estos, Padre, yo sé que siempre me oyes, sino que está hablando de la condición de saber que estoy en un lugar, en una iglesia, en un cuerpo. Como dice en Primera de Pedro 5, sabiendo que las mismas persecuciones, las mismas necesidades o los mismos ataques que todos tenemos se van o se están cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Amén. Entonces, tenemos que nuestra relación con Dios parte desde que somos injertados al cuerpo de Cristo. Por eso de que una vida cristiana individualista, donde yo no me congrego, donde yo siento que no soy parte del cuerpo, o quizás hay gente que se está congregando en una iglesia, pero piensa que nadie es digno de influir en su vida. Es que este hermano ora así, este hermano predica así, es que yo le conozco la ley a este hermano, entonces no hay nadie que me pueda ministrar. Yo soy el único que apoyo, pero nadie, o yo no dejo de que el cuerpo de Cristo tenga influencia sobre mi vida. Y eso es una condición peligrosa. Porque el mismo Señor Jesucristo y la Biblia entera nos muestra una unidad. Porque cuando yo tengo ese sentir, yo me estoy sintiendo superior a los demás. Y eso invalida la unidad en el cuerpo de Cristo, me desinjerta del cuerpo de Cristo. No en el sentido de perder la salvación, sino en el sentido de estar unido. Y no logro tener crecimiento. Me estanco. Creo que estoy re bien, pero no lo estoy. Entonces, por eso que Jesús dice Padre nuestro, nos muestra de que primero reconocemos el lugar de Dios. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Cierto? Reconociendo el lugar de Dios y quién es Dios para relacionarnos. Es nuestro Padre. Y nuestro es porque no es solo mi papá, como que yo soy el único, el ombligo del mundo, el ombligo de la iglesia. Soy el ungido de Dios, a mí todos me persiguen, ¿cierto? Nadie me entiende que tengo este llamado. No, somos un cuerpo.
Y eso habla de un reconocimiento que yo puedo estar equivocado, que necesito corrección, que necesito injertarme al cuerpo porque necesito del cuerpo para poder crecer en Cristo Jesús. Acuérdense que la Biblia dice de que los miembros del cuerpo toman crecimiento de la cabeza, que es Cristo, cuando están unidos por los ligamentos y las ligaduras entre cada uno entre sí. Si no estoy unido al cuerpo, no tengo crecimiento de Cristo. ¿Ya? También habla de adoración y alabanza, de reconocer lo que es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces habla de, primero, que nuestro Padre, que es lo más importante, porque lo que quizás una de las cosas más importantes que hizo nuestro propio Dios, o que ratificó por medio de un pacto de sangre, es la paternidad de Dios. A través de un pacto en el Señor Jesucristo se nos presentó como papá. Y no es solamente que usted diga tengo un papá. Tomó la responsabilidad de ser nuestro papá, nuestro Padre. Y cuando dice que estás en los cielos, habla no de un lugar físico, sino de su lugar de autoridad. Tú eres el que manda, tú eres el que ordena, tú eres el Dios, yo soy el súbdito. Soy tu hijo, pero soy el súbdito. Es como decir, aquí estoy, habla, tú ordena, yo obedezco. Reconozco tu lugar de Dios. Yo, ¿cómo se llama? No quiero creerme que soy un Dios, ¿cierto? Y un hijo, y por ser hijo soy, ¿cómo se llama? Un Jehová Junior, como dijo alguien por ahí, ¿cierto? Y que si yo mando, tú tienes que hacer. No, reconozco que tú estás en los cielos. Tú eres el Dios de los cielos. Tú gobiernas. Yo no gobierno. Soy un súbdito del reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y habla de una intención de que el nombre de Dios sea santificado. Y esto es muy profundo de hablar. Yo creo que aquí podríamos hacer estudios solamente de esto, ¿cierto? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Mi testimonio, ¿cierto? El objetivo más importante de Jesús era que el nombre del Padre sea santificado en su testimonio, porque Él se presentaba como el enviado de Dios. Por lo tanto, a través de sus actitudes, de su forma de ser, de cumplir, cómo cumplía la misión que Dios le tenía acá en la tierra, estaba santificando el nombre de Dios. Por eso que Él puede decir, si alguien ahora tiene algo contra mí, hable ahora. Y nadie pudo decir nada. Había santificado el nombre de Dios ante los discípulos, los que habían creído, incluso ante los enemigos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Santifica el nombre de Dios en lo que hace? Sí, en el ministerio, porque cuando Dios me revela algo, lo digo nomás, y no me importa ser perseguido. Nada que ver. Como papá, como mamá, como ministro de Dios también, obviamente. ¿Santifica el nombre de Dios? Entonces, es más profundo que solamente repetir una oración. ¿Ya? Reconocer lo que es Dios y un reconocimiento de que su nombre sea santificado. Después, y esto es sumamente importante, ¿cómo orar? Buscando el establecimiento y la manifestación de su reino. Por eso que en la clase pasada hablábamos de que no es que yo trato de imponer mi voluntad a Dios, no es que mi oración crea, no es que yo convenzo a Dios de que se haga lo que yo quiero. Yo a través de la oración expongo mis peticiones, pero si yo no tengo un corazón que busca la manifestación del reino de Dios, que se haga lo que Dios quiere, por eso de que muchas veces mis peticiones no son respondidas, porque no busco la manifestación del reino de Dios. Busco la manifestación de mi reino, que Dios me manifieste mi reino. ¿Amén? Entonces, busca el establecimiento y la manifestación del reino de Dios acá en la tierra. Cuando habla de acá en la tierra, habla de aquí, en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones, en lo que siento, en cómo pienso, en cómo reacciono, en cómo funcionan mis procesos mentales, cómo funciona mi familia, cómo funciona mi llamado, cómo en todas esas áreas. ¿Ya? ¿Qué más? Busca su voluntad. Dice, venga a nosotros tu reino, hágase, oh Dios, tu voluntad. Entonces, no es que busco que Dios haga mi voluntad. Jesús es el mejor ejemplo, hermanos. Es más, el perfecto ejemplo, el único perfecto ejemplo, ¿cierto? Él dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y obviamente la respuesta de Dios es lo que salía en Isaías 53. Yo te quiero hacer pasar por el padecimiento. Y Jesús dijo, ¿por qué? Porque su intención era que se hiciera la voluntad.
de Dios, no era tratar de convencer a Dios. Expuso su petición. Pero cuando se dio cuenta de que no podía hacerse la voluntad de Dios sin que él padeciera, dijo, entonces estoy dispuesto a padecer. Comprobado en las palabras que le dice a Pedro cuando él saca la espada, se mete esa espada ahí, porque ¿cómo se cumplirían las palabras del Padre, cierto? Entonces, adoración, o sea, reconocer el lugar de Dios, adoración, alabanza, reconociendo lo que Dios es, un deseo, un actuar de que su nombre sea santificado, buscar el establecimiento y la manifestación de su reino, así se debe orar, buscando su voluntad y buscando la provisión de Dios. Y esto es importante, porque dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No es que usted se quede sentado, ¿cierto? Y que Dios envíe panes desde el cielo. Aunque sí Dios puede dar una provisión ¿cómo se llama? Milagrosa, ¿cierto? Pero realmente es que nuestra provisión necesaria realmente venga de Dios. Porque muchas veces yo puedo estar trayendo provisión al hogar, pero puede ser de que sea mala vida, de que sea por cosas que son pecado, ¿cierto? Entonces, ¿será la provisión de Dios? Entonces yo le pido a Dios, ¿cierto? Que realmente la provisión que necesito pueda provenir de Dios. Y eso obviamente es en santidad, en justicia, haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Busca el perdón y la reconciliación con Dios. Así se ora, buscando el perdón y la reconciliación con Dios. Por eso dice, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, y esto es parte de lo que habíamos visto en las otras dos clases, ¿cierto? En Lucas 18, cuando, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, habían dos orando, un fariseo y un publicano, ¿cierto? Y el publicano ¿cierto? Descendió siendo justificado antes que el fariseo. Porque el propósito era la reconciliación con Dios, la justificación. Tenemos que orar siempre buscando la reconciliación con Dios. Estar a cuentas con Dios, estar reconciliado. Y para eso necesito estar abierto, examinarme. Una búsqueda constante de la voluntad de Dios, de las Escrituras, una disposición a que Dios me confronte, a que Dios me corrija, a través de los ministerios, a través del cuerpo de Cristo, a través de la palabra, a través de la unción, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, busco el perdón y la reconciliación con Dios, y buscar estar libre de rencores, dando el perdón que Dios nos da. Por eso dice, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No solamente busco que Dios me perdone a mí y reconciliarme con Dios, sino parte de la reconciliación es liberarme de rencores, entregando el perdón que Dios me ha dado. Por ejemplo, en Colosenses 2, ¿cierto? Y en otros pasajes, ¿cierto? Nosotros vemos de que Dios nos ha dado un perdón. Dice de que aún siendo pecadores y estando en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Ese es el perdón que tenemos que entregar. Por ejemplo, Pablo también habla, si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo perdonó, así perdone. Listo, se cerró el tema. Entonces, no es que no hable con la persona, que no le diga, oye, esto me hizo mal, pero el perdón debe darse. Ahora, no es magia. Si es una herida grave, por ejemplo, de un cónyuge, de un padre o de alguien muy cercano, obviamente, es más, si es algo que se está repitiendo constantemente, no es algo que usted va a decir, te perdono y listo, vamos, abracémonos y nos besamos, ¿cierto? Es un proceso, pero usted tiene que estar trabajando por ese perdón. Y eso es llevar la cruz. Por ejemplo, si yo tengo una herida profunda con alguien, ¿cierto? Yo no me abrazo a la lástima propia, no me abrazo al rencor, justificándolo, sino que, como dice David en el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de mí. Reconozco que guardar rencor, este sentimiento, es un pecado que no lo debería tener y lo pongo al frente mío como adversario. Y no voy a descansar, usar todas las herramientas que Dios me da hasta que yo termine perdonando completamente. Entonces, constantemente oro, yo lo perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. Busco cómo sanarme, cuál fue la herida, por qué sigo sintiendo esas cosas, etcétera, etcétera. Cuáles son los vacíos que Dios tiene que llenar para que yo pueda encontrar consuelo, etcétera, etcétera. Amén. Y ojo, de que Jesús dice que si no perdonáis, vuestro Padre tampoco os perdonará. Y no está hablando del perdón de la salvación, porque Jesús le está enseñando a orar a discípulos, dando a entender de que en nuestro caminar cristiano vamos a tener que pedir perdón a Dios. O sea,
Dios quiere que no pequemos, como dice, ¿cómo se llama? En primera de Juan, ¿cierto? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, ¿cierto? Entonces, la intención de Dios es que no pequemos, pero Dios sabe que vamos a tener que todas las veces que oremos, vamos a tener que pedir perdón por algo. Entonces, no vamos a recibir este perdón o esta manifestación del perdón si nosotros no perdonamos o no estamos trabajando arduamente y diligentemente por entregar el perdón. A veces nosotros somos dejados y nos justificamos un poco. Es que se merece el rencor que le tengo, porque fue él el que se equivocó. Cuando tenemos que aborrecer esa condición. Y hay perdones que quizás son instantáneos, otros que duran días, otras semanas, y quizás a algunos les cueste años. Pero usted cada día va a estar enfrentando esa situación y va a estar cargando esa cruz, negándola hasta que se vaya. Y no va a descansar diligentemente hasta que se vaya. Pero muchas veces nos dejamos estar. Y ese es el pecado. ¿Ya? Ahora, después dice, buscando la fortaleza de Dios ante las tentaciones. Dice, ¿cierto? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Y no nos dejes caer en la tentación. ¿Cierto? Buscar la fortaleza de Dios ante las tentaciones. En las Escrituras dice de que Dios sabe librar a los piadosos, ¿cierto? En las tentaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar la fortaleza de Dios en las tentaciones, y esto no es solamente una frase, sino que es una condición de cómo orar, ¿cierto? Porque para esto yo necesito reconocer de que no soy suficiente para vencer las tentaciones. Ahora, si usted no ora al comenzar el día, si usted no lee la Biblia, si usted no participa de los estudios, si usted no se congrega, miren, hermanos, subiendo estos videos, usted no los revisa, no los ve, no lee un versículo bíblico, no hace caso de las administraciones, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cómo usted demuestra que necesita de la fortaleza de Dios? Esa es una demostración de que usted cree que se las puede solo. Si yo soy una persona, miren, yo sé que mi carne es pecaminosa, es terrible. Y que como es terrible puede hacer mucho daño a mi mujer principalmente y a mis hijos. Yo necesito estar constantemente buscando de Dios, porque si no busco de Dios, voy a perder la sensibilidad al pecado, y eso es lo peor que me puede pasar, y terminar siendo de una manera, justificándome y alejándome de Dios, incluso siendo un religioso, predicando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo busque de Dios, no significa que no me voy a equivocar, sino que apenas cometo un error, como estoy en una búsqueda de Dios, puede que venga inmediatamente el compungir, o puede ser que venga después, te equivocaste, está mal esto que hiciste. Restauro, cambio, aprendo. Digo, tengo un problema ahí, lo tengo que poner ahora como algo que tengo que confrontar. Tengo un problema, algo con mi cónyuge que no está resuelto, y empiezo a indagar más, esto, todo eso, y empiezo a obrar, diligentemente, ¿cierto? O con mis hijos. Mira, hermano, yo muchas veces, ¿cierto? Por causa de las crisis, el trabajo, ¿cierto? Todo lo demás, ¿cierto? Muchas veces he tratado mal a mi hijo, por ejemplo. No mal de que con golpes, que lo agarro correazo, o que lo insulto y le digo, eres un tonto, no, jamás. Pero sí, muchas veces le he hablado mal, alzado mucho la voz, ¿cierto? Cuando no debería haberlo hecho como papá. Y he dado un pésimo testimonio a él, y le he tenido que pedir perdón muchas veces. Hijo, perdóname, Jesús no es así, le digo al tiro. Entonces, pero es la búsqueda de Dios la que nos va a dar conciencia. Porque cuando no buscamos a Dios, puede ser que incluso mi cónyuge o un pastor pueda ver este problema y me hable y me diga, oye, te estás equivocando, y puede hacer que yo diga no. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda de Dios. No hay una vida de oración, una vida de búsqueda de palabra, y no religiosa. Pero sí, usted tiene que orar. Tiene que orar. Se tiene que convencer de que tiene que orar. ¿Cuál es el problema? De que muchas veces tomamos este as bajo la manga, ¿cierto? De que no, los religiosos, como simplemente una excusa para poder sentirme aliviado de no orar todos los días, de no leer la Biblia todos los días. Pero usted tiene que orar, tiene que tener una comunión con Dios. Si no, ¿cómo tiene comunión con Dios? ¿Pensando en Dios? Por favor, hasta el diablo sabe que hay un Dios, le teme y cree que le hay.
Y créame que piensa en Dios en cada cosa que tiene que hacer, porque dice, voy a hacer esto, pero cuidado que Dios es todopoderoso, y cuidado que hay que... Muy probablemente, no sé si están así, pero... Entonces, tenemos que pedir fortaleza en las tentaciones, pero no es solamente una frase, ayúdame en la tentación, sino que yo reconozco que tengo una debilidad, busco la fortaleza de Dios en esa debilidad y soy diligente. Por ejemplo, si yo tengo una debilidad en el área de las mentiras, si yo tengo una debilidad en el área sexual, si yo tengo una, no sé, cualquier cosa, yo soy diligente en reconocer mi debilidad y buscar la fortaleza de Dios en esa área. Amén. Buscar ser libres de todo dominio de Satanás. Dice, líbranos, o sea, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Esa palabra mal, del griego, puede ser traducida como el malo. Líbranos del malo, o líbranos de Satanás. Acuérdense que en 1 Juan 5 dice de que el mundo está puesto bajo maldad. Algunas traducciones ponen de que está puesto bajo maldad, y otras traducciones, ¿cierto?, dice que está bajo el maligno. Entonces, líbranos de Satanás. Entonces, busco ser libre de todo dominio satánico. Tenemos que nosotros saber que si yo ando en la carne, va a haber influencia demoníaca sobre mi vida. No necesariamente que entre un demonio, pero si yo permanezco siendo cristiano, permanezco en una situación carnal y me endurezco, tarde que temprano va a haber una contaminación demoníaca. O puede ser que en mi discipulado Dios esté tratando de mostrarme que todavía tengo algún grado de contaminación demoníaca, que todavía no he sido completamente libre. ¿Ya? Entonces busco ser libre de todo dominio de Satanás. Y eso es algo que usted tiene que hacer. Entonces así se busca de Dios. Así se ora. Estas son las condiciones para orar. ¿Qué más? Y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Reconozco. ¿Cómo oro? Reconociendo que todas las cosas no son por nuestra causa, sino porque de Dios es el reino, de Él es el poder y de Él la gloria. Acuérdense que, cierto, en las Escrituras dice de que a Dios le plació que en Jesucristo habitara toda la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de la familia, Él es la cabeza de tu vida, Él es la cabeza de tus proyectos, Él es la cabeza de tus decisiones, de en qué vas a trabajar, cómo vas a tratar a tu cónyuge, cómo vas a educar a tus hijos. Él es la cabeza de todo eso. Entonces, cuando yo lo hago a mi manera y uso a Dios para poder hacerlo a mi manera, no estoy reconociendo de que de Dios es el reino, el poder y la gloria. Amén. Jesús tiene la preeminencia en la iglesia. La iglesia no es una herramienta para conseguir mis proyectos personales, incluso mis proyectos personales con Dios, ¿cierto? Sino que es justamente de que Jesús es la preeminencia. Dios a Él le dio la preeminencia. La preeminencia del reino no es de la iglesia. La iglesia es un agente del reino. Es un agente, un súbdito, uno de los agentes que tiene el reino de Dios. ¿Cierto? Hay otros agentes del reino de Dios, los espíritus de Dios, entre ellos los ángeles de Dios, que ministran el reino de Dios y que no son parte de la iglesia. Entonces, nosotros vemos de que, ¿cómo oramos? Reconociendo de que de Dios es el reino, el poder y la gloria. En las Escrituras dice de que todo es por Él, en Él y para Él. Pero muchas veces nosotros estamos en la iglesia, en las cosas de Dios, usamos las cosas de Dios, oramos, ayunamos, ¿cierto? Porque todo es por mí, para mí y en mí. Amén. Podríamos nosotros hablar mucho más profundo de esto, hermano. Incluso puede ser que haga, ¿cierto?, una prédica solamente de, ¿cómo se llama?, en Mateo 6. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan hasta acá, amadas o amados? No sé quién más entró. De parte mía no, pero ¿sabe el comentario que quería hacer, hijo? Que cuando comienza la oración Padre Nuestro, como tú decías, como Cristo dejó y se refería al Padre, la conexión con el Padre, la relación con el Padre, estaba leyendo aquí en la Biblia, el estudio que tengo yo, que los judíos no se dirigían a Dios de forma directa como Padre. Entonces Cristo también vino y habló y instauró en la misma oración la relación paternal, lo que tú estás diciendo, una relación íntima paternal.
Y eso me llamó la atención. Sí, mire, creo que ese punto es sumamente importante. Bueno, de la paternidad de Dios, ¿cómo se llama? Uno podría hablar mucho, ¿cierto? Pero realmente, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? De que, por eso de que hay inconvenientes. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros nos encontramos, ¿cierto? De que hay una ¿cómo se llama? Oportunidad de que a Jesús, bueno, una de muchas, ¿cierto? Cuando a Jesús lo intentaron, ¿cómo se llama? Apedrear porque había blasfemado, ¿cierto? Él dice, ¿cierto? O cierto, en las Escrituras dice de que, diciendo, tú te haces igual a Dios. O sea, querían, ¿cómo se llama? Apedrearlo porque se hacía igual a Dios al decir de que Dios era su Padre. Por eso que los judíos no decían que Dios era el Padre. Porque el hecho de Jesús hablar de Dios como su Padre, estaba manifestando que Él era el Hijo de Dios. El prometido en Isaías, donde decía, Hijo os será enviado, o sea, Hijo nos es dado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que para ellos fue una blasfemia, pero realmente Jesús estaba hablando de su condición. Sin embargo, solamente a través de este Hijo, que nosotros conocemos como la segunda persona de la Trinidad, aunque las Escrituras no lo nombran segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Pero nosotros vemos de que el Hijo, que es Dios, parte de este Dios en tres personas, ¿cierto? Nosotros vemos de que a través de este anodadamiento, de este despojo, ¿cierto? Y hacerse hombre, no entrar en un humano, sino hacerse hombre, despojándose de su divinidad sin dejar de ser Dios, es el que ya nos pone a Dios como Padre. Porque Él es el Hijo. Y no solamente desde el punto de vista divino, sino como hombre, es el Hijo primogénito. Porque no hubo pecado en Él que lo separara de Dios. ¿Entienden? Entonces, bueno, este es un tema que tiene más que ver con, ¿cómo se llama? Cristología. Entonces, claro, aquí hay algo que va más allá de si los judíos usaban esta frase o no, sino que realmente de la separación que había por causa del pecado, de realmente ser hijos de Dios, compartiendo la naturaleza, que no quiere decir que nosotros seamos dioses. Miren lo que dice en Primera de Pedro, por ejemplo. Déjenme ver si en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro. Es en Segunda de Pedro. 1:4 dice, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces no es solamente ser hijo de Dios como cosa creada, como por ejemplo el pueblo de Israel, ¿cierto? Es mi hijo, ¿cierto? En el sentido de que es un pueblo que yo tomé, que lo saqué, etcétera, etcétera, que lo llamé, sino que no es solamente un trato de Dios especial sobre un pueblo como un papá, porque eso sí estaba sobre el pueblo. Había un trato especial. Yo los he santificado, yo los he apartado, ¿cierto? Y vosotros no seréis como las otras naciones, etcétera, etcétera. Sino que no solamente está el trato de Dios como papá sobre un pueblo, sino que hay una engendración divina, que es lo que nos muestra aquí Pedro. ¿Qué es lo que pasa en la verdadera conversión, en el nuevo nacimiento? Por eso dice, habiendo huido de la concupiscencia. ¿Cómo huimos de la concupiscencia? A través de la fe salvadora, a través del perdón de Dios, a través de, ¿cierto?, el arrepentimiento que se da, ¿cierto?, en el proceso, ¿cierto?, del nuevo nacimiento. Entonces nos dice, para que participemos de la naturaleza divina. Por eso que nosotros no somos adoptados en el sentido occidental, que yo tomo a alguien que no es mi hijo y le doy el título de hijo, pero no tiene mi sangre, no tiene mi naturaleza, ¿cierto? Es diferente a mí, no se parece en nada a mí, porque yo solamente lo, ¿cierto?, adopté porque tengo un certificado. Cumplo mi rol de papá, lo mantengo, le doy mi nombre, le doy mi apellido, pero sanguíneamente no es mi hijo. Dios no nos adopta así. Dios nos hace nacer de nuevo. Yo no era hijo, y Dios saca lo pasado. Por eso dice que si alguna persona es nueva criatura, ¿cierto?, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso que este ser espiritual es llamado nueva criatura.
que es lo que va a resucitar, ¿cierto? Bueno, junto con nuestra alma y junto con nuestro cuerpo, pero esta vieja naturaleza es la que no va a resucitar. Entonces, somos nacidos de nuevo, una nueva creación, y eso era, o es, lo que no se pudo lograr en el Antiguo Testamento, porque tenía que ser manifestado el Mesías. Entonces, desde ese punto de vista de nuestra experiencia del nuevo nacimiento, nuestra experiencia con la cruz de Cristo, con su muerte, con su resurrección, que ya vimos, ¿cierto?, qué significa ser bautizado, ¿cierto?, en su muerte, ¿cierto? Entonces, desde esa experiencia, yo veo a Dios como mi Padre. Entonces, es más profundo que simplemente de que Dios nos trate como hijos. Dios nos hizo hijos, nos hizo de su naturaleza. El tema está, ¿usted está viviendo según esa naturaleza? De hijo amado, como dice, ¿cómo se llama en Primera de Juan? Mirad cuán grande amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos, no solamente de título, sino hijos en el sentido de que hemos sido participantes de la naturaleza divina. No es que usted sea Dios, ¿cierto? Y nada de eso, sino que nos hace nacer de su naturaleza, una nueva creación divina, espiritual, santa, conforme a su imagen, conforme a su justicia, en santidad y en verdad. ¿Cómo lo dicen las Escrituras? De que la nueva criatura es conforme al que la creó, en santidad, en justicia y en verdad. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, claro, dice Padre nuestro. Desde ahí parte mi relación, desde el Espíritu, desde lo que hizo Dios. Pero muchas veces nosotros vemos tan livianamente llamar a Dios Padre, porque lo comparamos con un papá nomás, que ya es mi papá, pero no entendemos la magnitud de que Dios sea nuestro Padre. No es solamente algo de diente a labio, un título que nos dio, soy hijo de Dios, o como muchos predican, usted es un hijo de Dios y que saque pecho. Y cuánta gente dice, ¿cierto? Es terrible meterse con los hijos de Dios y tratan de meterle miedo al mundo, ¿sí? Cuando ni Jesús lo hizo, ¿cierto? Siendo Él hijo de Dios, siendo el Dios encarnado. Entonces, sino que es la magnitud de la gracia, la magnitud de la misericordia, la magnitud del amor, la magnitud de la humildad de nuestro Dios, de la humillación de nuestro Dios, porque dice que Él se humilló a sí mismo. Tan grande es esa magnitud para que nosotros fuésemos hechos hijos. Por eso que Jesús es el primogénito, el primero de muchos, hermanos. Entonces, esa imagen de Dios, esa naturaleza, eso parecido a Dios, es lo que se tiene que manifestar en nuestra alma, incluso tener algún grado de influencia sobre nuestro cuerpo, la cual lo va a tener en nuestro cuerpo en la resurrección. Pero es, por ejemplo, es como, miren hermano, es como por ejemplo si yo digo ya, quiero, adoptar un hijo, ¿cierto? Pero si yo tuviese el poder de transmitirle mi genética, de transmitirle mis genes y hacer de que naciera dentro del vientre de mi esposa y se gestara y naciera otra vez y fuese realmente esa persona, ¿cierto? Fuese carne de mi carne, hueso de mi hueso, entonces cuando crezca va a ser parecido a mí. Estoy tratando de explicarlo, ¿cierto? De una forma práctica, ¿cierto? Entonces, eso que es parecido a Dios, porque, ¿cierto? En las Escrituras dice de que lo que es nacido de Dios no puede pecar, de que el que es nacido de Dios ama, de que, cierto, el Espíritu está dispuesto y es el único que puede hacer realmente la voluntad de Dios. Y es donde se manifiesta la vida de resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si yo ando en el Espíritu, me voy a parecer a Dios. Ahí está el carácter de Dios. Ahí está el amar, buscar de Dios, el amar, orar, el amar la palabra, el amar, perdonar, el buscar el perdonar, el no gozarme en la injusticia, sino en la justicia. Ahí está el amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo espera, en el Espíritu. Ahí está. Ahí está la fe de Jesucristo. Ahí está. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces yo ando en la carne y no ando en el Espíritu. Por lo tanto, por eso que cuando vivo no me parezco a Dios. Aunque las Escrituras dicen que tenemos la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo está en el Espíritu. Si yo ando en la carne, ando en la mente de la naturaleza caída, que está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2, 2 y 3. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Desde ahí parte. Amén. Desde ahí parte el hecho de que nosotros podemos decir Padre nuestro. Por eso de que así tenemos que orar con Dios. Sabiendo que es Padre nuestro. Desde todo lo que conllevó que Él se hiciera nuestro Padre.
No es solamente Padre porque es el Creador. Es Padre porque nos hizo renacer. Compartió, como dice, ¿cierto?, en 2 de Pedro, su naturaleza. Amén. Entonces, claro, eso es sumamente, ¿cierto?, importante. Y es más profundo de lo que pensamos. Amén, amados. Bueno, vamos a... ¿tienen algún otro comentario? Yo lo último, que cuando estaba hablando, lo que trajo a mi mente es lo que Cristo le dijo a Nicodemo, cuando fue que tenía que volver a nacer de nuevo. Y yo más o menos lo que siento era como Nicodemo estaba todavía sin entender lo que Cristo estaba trayendo, lo que tú dices, de presentarse como el Hijo, como ser una nueva criatura. Cuando Nicodemo le dice, Cristo le dice que tiene que nacer de nuevo del agua y de la sangre. Entonces, eso se me viene a la mente cuando tú estabas hablando también del entendimiento de lo que eran ellos, lo que cómo estaban llevando y lo que vino a hacer Cristo, que vino a establecer el reino, a manifestar al Padre, a dar a conocer al Padre, a la reconciliación, o sea, lo que hizo. Y que nos hizo hijos, porque fue Jesús el que nos hizo hijos. ¿Por qué? Porque él pudo ser hijo, no, ¿cómo se llama? No tan solo por ser el Hijo de Dios como la segunda persona de la Trinidad, como uno dice, ¿cierto? Sino que ser hijo como hombre. Porque él llegó en igualdad de condiciones, entre comillas, aunque más desfavorablemente que Adán, por ejemplo. Adán no tenía naturaleza pecaminosa cuando pecó. Y estaba en un ambiente más favorable. Estaba solo con su esposa, en el paraíso, sin ninguna necesidad, en un mundo que no estaba gobernado por el diablo, y aún así pecó. Jesús llegó en condiciones en contra, porque tenía un cuerpo que ya estaba afectado por el pecado, en el sentido de que se cansaba, envejecía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que no era que Jesús tuviese pecado, ¿no? Llegó a un mundo donde el pecado gobernaba, con hombres pecadores, ¿cierto? Y donde Satanás ya estaba gobernando en el mundo. Acuérdense que el diablo, cuando tienta, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, dice, a mí me ha sido dado todo esto, o sea, yo soy el príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Entonces, vemos de que en esa condición Jesús fue el Hijo de Dios como primogénito, y siempre ha sido el unigénito, pero el primogénito en ese sentido como hombre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo orar? Desde la experiencia de que Dios se nos ha presentado como Padre, desde el entendimiento que es nuestro papá, es nuestro Padre. ¿Amén? Y creo que esto es sumamente importante, porque esto nos da una confianza que nos lleva a orar con un verdadero propósito. Nos ayuda a orar realmente como la Biblia nos muestra. Acuérdense que en las Escrituras dice, por nada estéis afanosos, sino sean todas vuestras peticiones conocidas delante de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, no es que no vayan a haber situaciones que me causen algún grado de estrés, afán, sino que es qué herramientas yo uso ante esa situación. El hecho de que tengo a Dios como Padre y que Él tiene cuidado de mí. Pero no, ¿cierto? No porque yo soy especial, ¿cierto? Sino por lo que Él hizo. Por eso es que vemos de que el tema de la paternidad de Dios es misericordia, gracia, amor. Toda la manifestación de la gracia, amor, misericordia, bondad, humillación, porque dice que se humilló a sí mismo, de Dios para hacernos hijos. No es solamente de que Dios quiera, llámenme Padre, porque yo soy el Creador, sino yo los voy a hacer hijos, yo los hago hijos. Por eso es tan importante la experiencia del nuevo nacimiento, que es la experiencia de la salvación, y la conciencia de lo que Dios ha hecho en el nuevo nacimiento con nosotros. Y eso se aprende en el discipulado, y eso se establece por medio del discipulado, en el discipulado y a través del discipulado, una transformación constante hacia nuestras vidas. Por eso que no nos podemos conformar con haber hecho una oración, con saber de que fuimos perdonados, ¿cierto? Hace 10 años atrás, hace 15 años atrás yo ya soy salvo,
sino que es un proceso de conversión constante. ¿Amén? Por eso de que eso nos va a llevar cada vez más a conocer lo que realmente es Dios con nosotros, de que es Padre. ¿Qué significa que sea Padre? Y cuando yo voy descubriendo lo que Dios es Padre, empieza a haber sanidad en mí. Porque me voy despojando de todo lo malo que ha hecho mis padres terrenales y las proyecciones que yo tengo delante de Dios, ¿cierto? Por causa de los errores o de las heridas que han sido manifestadas por nuestros papás, por nuestras malas autoridades, jefes, profesores, malos pastores, etcétera, etcétera.